La vida de Elizabeth Taylor continuó con más controversias, glamour, amor y éxitos que nunca. Después de su controvertido matrimonio con Eddie Fisher, ella se volvió a casar 4 veces, fue criticada públicamente por el Vaticano, ganó 3 premios Oscar, le extrajeron un tumor cerebral, se convirtió en la artista mejor pagada de su época, entre muchas cosas más de su maravillosa vida. Si no te has visto la primera parte de este video, te lo dejo en descripción. Y continuemos con esta icónica historia. De huir de la muerte al amor más icónico. Un día, mientras ella estaba duchándose, Eddie le comentó que 20th Century Fox le estaba volviendo a llamar para insistirle sobre un papel que ella ya había negado varias veces. Y es que era un guión que no le gustaba. Entonces le pidió que les dijera que solo aceptara si le pagaban $1 millón y el 10% de la recaudación de la taquilla, lo cual era absurdo. Pero sorpresivamente, el estudio aceptó. Ella ya tenía experiencia y amaba hacer sus propias negociaciones. De hecho, fue una de las primeras estrellas en encargarse de sus propios tratos. Pero además, se convirtió en la primera actriz, ya sea hombre o mujer, en cobrar $1 millón por una película. Y entonces, el acuerdo para la megaproducción de Cleopatra se firmó en septiembre de 1959, bajo la lente de varios fotógrafos. Pero recordemos que la actriz tenía un contrato a largo plazo con el estudio MGM. Y este no la iba a dejar ir tan fácil, por lo que le insistieron para que filmara una película más, y de esta forma terminar por fin este contrato. Era algo que ella había estado esperando durante más de 10 años, ya que sentía que MGM la mantenía cautiva creativamente, por lo que aceptó a regañadientes su papel en Battlefield 8. Pero además de que la obligaron a grabar esta película, ella odió el guión, y exigió muchas reescrituras. Debía interpretar a una prostituta que mantenía una aventura con un hombre rico. Sumándole a esto, el estudio le dio un pequeño papel a Eddie, y en ese momento su esposo no le causaba menos fastidio que su situación con el estudio. Después de finalizar esta película, la actriz finalmente viajó a Inglaterra para comenzar el rodaje de Cleopatra en 1960. Pero esta película fue muy difícil. Todo parecía salir mal desde el comienzo. Estaban en pleno invierno, por lo que dependían totalmente del clima y que milagrosamente se volviera verano para que fuera realista. Además, Elizabeth sufría dolores por las complicaciones de su lesión en la espalda dorsal desde su caída del caballo, y también llevaba problemas bronquiales desde hace tiempo. Sin embargo, la actriz empezó a tener síntomas gripales que no parecían graves, pero el 4 de marzo de 1961 se enfermó gravemente y mientras estaba en su hotel entró en coma. Estuvo a punto de morir, y es que en realidad lo que tenía era una neumonía. Debió ser trasladado de urgencias a Londres para recibir tratamiento directamente del mismo doctor de la reina de Inglaterra. Estaba muy delicada. Tenía mucho dolor y los médicos debieron hacerle una traqueotomía de emergencia para que respirara. Y ella misma recordaba que cuando despertó por un breve momento, intentó gritar, pero no podía. Solo sentía como salía aire por el agujero que tenía en la garganta. And Mike Todd was there. And I wanted to be with him more than anything in the world. He'd been dead about 3 years. And he said, "No, baby, you can't. It's not your time." Debieron operarla por más de 18 horas, y 4 veces dejó de respirar. Los informes médicos revelaron que estuvo cerca de morir, e incluso algunos periódicos ya la reportaban como fallecida o moribunda. El mundo estaba nuevamente pendiente de su salud y bienestar. Las personas dejaron de lado el odio y empezaron a rezar por ella, aunque el estudio ya tenía su reemplazo para la película, pero la actriz logró salir de la clínica. Las fotos y videos de ella saliendo al lado de su esposo Eddie con una cicatriz en la garganta dieron un gran alivio a las personas en todo el mundo. Un mes después de este difícil suceso, la actriz recibió el tan anhelado premio Oscar por Battlefield 8. Ella aceptó muchas veces que siempre quiso el premio, pero no quería que se lo dieran por lástima, y mucho menos con esa película que por muchos años aseguró que no disfrutó hacer. Pero igual, aseguró que se sintió orgullosa de recibirlo después de 4 nominaciones. Entonces, debido al clima y a su salud, debieron abandonar la producción por 8 meses. Cuando retomaron las grabaciones, estas se realizaron en Roma. Muchas cosas habían cambiado en la producción, comenzando por el director. Ahora Joseph Feldman-Kiewicz estaba en la silla principal. También se sumaron Rex Harrison y su coestrella pasó de ser Stephen Boyd a Richard Burton, un reconocido actor en Broadway gracias a su interpretación como el Rey Arturo en el éxito de Camelot, junto a la legendaria Julie Andrews, de la que también tenemos video en el canal.
Pero no solo era muy conocido por su gran talento, sino que también por sus aventuras extramaritales y su gran amor por el alcohol. Bebía sin importar el día ni los compromisos. Y es que él mismo confesaba que incluso se tomaba los tragos que las demás personas dejaban. De hecho, Richard llegó el primer día de grabación después de una noche de fiesta, y no había dormido en 2 días. Entonces pidió una taza de café, pero el actor estaba tan mal que le pidió a Elizabeth que le ayudara acercándole la taza a la boca. Contrario a lo que uno pensaría, esta muestra de vulnerabilidad de un hombre tan imponente le parecía increíblemente atractiva a la actriz, aunque el actor confesó después que pensaba que ella realmente no actuaba, y que simplemente era bonita. Además se quejaba de que solo le iban a pagar $300,000, mientras que a ella le iban a pagar $1,000,000. Y Elizabeth se había prometido a sí misma no ser otra más de sus amantes. Pero ambos cambiaron de opinión en el rodaje. Richard vio el gran talento de la actriz y ella conectó de inmediato con el sentido del humor del actor. Y de esta forma los actores se enamoraron muy rápido, bajo la mirada de muchos reporteros ansiosos. En las escenas donde se debían besar, no importaba que el director gritara corte. Ambos seguían con el beso, o pasaban mucho tiempo en el camerino del otro y coqueteaban descaradamente frente a todo el equipo de grabación. Ninguno era discreto a la hora de mostrar su atracción, pero el único que no se daba cuenta era Eddie. Aunque Richard también estaba casado, llevaba más de 10 años con su esposa Sybil, otra actriz y directora de teatro. Aunque Sybil ya estaba tan acostumbrada a sus infidelidades públicas que pensó que se trataba de una más, y que pronto se olvidaría de Elizabeth. La imagen de la actriz volvió a cambiar. Pasó de superviviente de una grave enfermedad a ser la amante inmoral. Incluso el mismo Vaticano habló del tema en sus publicaciones, llamándola una vampira intemperante que destruye familias y devora maridos. Además aseguraron que las autoridades debían quitarles a sus hijos. Elizabeth se sintió enferma al ver que el Vaticano aseguró que era una mujer despreciable. Y es que estaban en nada más ni nada menos que en la misma Roma, lo que aumentaba mucho más su ansiedad. Esa misma semana debían grabar una escena que aterraba a Elizabeth. Era la entrada triunfal de Cleopatra frente a miles de extras italianos posiblemente católicos, y que probablemente habían escuchado lo que el Papa había dicho en su comunicado. En la escena, estos extras debían aplaudirla y gritar su nombre aclamándola, pero tanto ella como el estudio estaban aterrados de que la abuchearan o incluso se pusieran agresivos. Pero se sorprendió cuando empezó a escuchar a las personas gritando hermosas palabras de amor hacia ella, por lo que empezó a llorar de la emoción. La superproducción de Cleopatra estuvo llena de retrasos, escándalos y altísimos costos, y casi llevó a la quiebra a 20th Century Fox. La inversión fue de más de $40 millones, y debían tener una excelente taquilla para lograr recuperarla. Pero el escandaloso romance y química entre sus protagonistas fue el relato perfecto para la publicidad a nivel mundial, aunque debieron esperar un año para que terminara la postproducción. Durante ese tiempo se conoció que Elizabeth y Richard terminaron su relación, y es que el actor anunció que regresaría con su esposa, un anuncio que rompió el corazón de Elizabeth, por lo que tuvo un colapso que la obligó a ser ingresada en un hospital. Y es que ella estaba segura de divorciarse de Eddie apenas regresaran a Estados Unidos. Sin embargo, después de conocerse que Richard continuaría su matrimonio, ella le prometió a su esposo que lo intentaría, y volvió con él, pero el matrimonio se volvió más tormentoso que nunca. Eddie se sentaba con una pistola en las manos todas las noches, y cuando ella se quedaba un poquito dormida, él la acariciaba y le decía que no la mataría, que no sería capaz porque era muy bonita, por lo que la actriz debió huir y quedarse un tiempo con un amigo. Poco después, Elizabeth y Richard protagonizaron The VIPs, y es que eran el equipo cinematográfico más popular del momento, y su resultado fue todo un éxito. Pero esta era solo una excusa para volver a estar juntos, aunque parecía que estaban respetando la separación cuando se hospedaron en casas separadas. Pero no duró mucho. Semanas después, los vieron juntos en Ginebra. Elizabeth aseguraba que no quería dañar su matrimonio, pero que realmente estaba muy enamorada de Richard. Y después de un tiempo, la actriz lo logró conquistar, por lo que el actor pasó por un doloroso divorcio. Y fue así como comenzó uno de los romances más notorios y publicitados del siglo XX, a la vez que de los más controversiales e indiscretos. Cada imagen que salía de ellos juntos daba la vuelta al mundo. Elizabeth ya había sufrido acoso de fotógrafos cuando estuvo con Mike, pero este era otro nivel. Era un acoso constante y abusivo. Los fotógrafos trepaban muros, los perseguían a todos lados, invadían propiedades y subían a los techos para tomarles fotos a ellos y a sus hijos. Esto afectaba mucho a los niños, por lo que Elizabeth trataba de que pensaran en eso como un juego, para que no se sintieran como animales de presa. Les decía que era un juego de policías y ladrones. Entonces se divertían echándoles agua cuando se asomaban por la ventana y se escondían constantemente de ellos.
El mismo actor se sorprendió cuando se dio cuenta de la verdadera fascinación pública por los amores de su entonces amada. Eso era mucho más grande de lo que él esperaba. Eran la pareja más famosa del momento, y la gente se empezó a enamorar de su historia de amor porque la veían muy real. Se veían felices y enamorados todo el tiempo. Recordemos que Elizabeth creció entre lujos, y no podía ser diferente con su nueva pareja. Vivían en el exclusivo Hotel Dorchester, viajaban constantemente y se llevaban a todo un equipo de maquilladores, agentes de prensa, peluqueros, maquilladores, chef personal, chofer personal y personas importantes de su equipo. También visitaban a grandes personalidades de la época, como la princesa Margarita, y nuevamente estuvo colmada de regalos, glamour y joyas extravagantes, como el diamante Kraft, que sorprendió hasta la mismísima princesa Margarita. Pero Eddie Fisher también fue acosado por los reporteros, y durante el divorcio exigió la mitad del salario de Cleopatra, y ella decía que no compraría su divorcio. Poco tiempo después, Richard empezó a hablar de matrimonio, y nuevamente el mundo los juzgó fuertemente. Incluso su propio padre la llamó puta. Fue fuertemente juzgada por su amigo Roddy y el resto de su familia. Y es que tristemente los que quedaban de por medio eran los hijos tanto de ella como de él. Sobre todo los de Burton, que vieron quebrar la relación de tantos años de sus padres públicamente. La actriz sí aceptó que sintió culpa por lo que estaban pasando esos niños, pero con el tiempo se volvieron una familia. Cada uno tenía 2 hijos de sus matrimonios anteriores, y juntos adoptaron a una niña alemana. Y con el tiempo los niños se lograron adaptar. Richard parecía un niño más cuando jugaba con ellos. Y además los hijos de Elizabeth lograban entender que su última separación se debió a que realmente no era feliz con Eddie. Pero a pesar de las malas críticas, ellos siguieron su corazón y no se dejaron atormentar por los malos comentarios. La quinta ceremonia de Elizabeth fue el 15 de marzo de 1964, en Canadá, y juró que este sería su último matrimonio. En ese momento, la pareja pensaba que el acoso mediático disminuiría después de la boda, pero no fue así. La fascinación del público por esta relación siguió muy fuerte, y cada paso que daban era una noticia. Entonces aprovecharon esa gran atención para promocionar la obra de teatro de Hamlet, donde participaría Richard. Su química era innegable y envidiada por muchos. Irradiaban mucho amor, lujos y felicidad. Y la famosísima actriz amaba ser la esposa de Richard Burton, y no el grandísimo peso que era ser Elizabeth Taylor. Probablemente fue un respiro de tanta presión. Aunque se veían muy felices, sus disputas también fueron muy públicas, lo que ella definía como un sentido del humor que solo ellos entendían. Igual que con Mike, esto era algo que a ella le atraía. En junio de 1964 llegó la esperada premiere de Cleopatra, pero el producto final no fue del agrado de la actriz. Ella sentía que podía ser un clásico, pero le pareció que la convirtieron en una película muy larga, algo vulgar, con una interpretación vacía y que parecía centrarse más en los vestuarios, lo que le quitó la esencia y el corazón a la producción. Sentía que podía ser una humillación para su talento y trabajo. La crítica estuvo dividida. Algunos argumentaron que era muy aburrida, sobrecargada, mal interpretada y muy cara, pero algunos otros la definieron como una película entretenida. Sin embargo, el público llenó las salas constantemente, aunque es probable que fuera debido al escándalo de la relación entre sus dos protagonistas. El estudio debió esperar bastante tiempo para ver buenas ganancias, pero la actriz recibió rápidamente un cheque por $7 millones. Y fuera buena o no, la producción se volvió todo un clásico. Una de las cosas más notables fue su maquillaje y vestidos, que se volvieron icónicos, incluso hasta el día de hoy. La pareja siguió trabajando junta en varias producciones a lo largo de los años, algunos muy aplaudidos por la crítica y otras que fueron un total fracaso, pero la gente siempre los veía por la fascinación que tenían por la pareja. En 1965 protagonizaron Almas en conflicto, y aunque tuvo malas críticas, el interés público por la pareja fue tan fuerte que la película rompió récords en taquilla en la primera semana y recaudó más de $7 millones a nivel nacional. Los críticos realmente no los consideraban como una buena pareja en la actuación, hasta que llegó en 1966 la película de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, una producción basada en la obra de teatro de 1962 de Edward Albee. Giraba en torno a la vida de 2 profesores que siempre estaban peleando, burlándose el uno del otro y manteniendo una relación muy tóxica. Elizabeth representaba a una mujer sombría, vulnerable, algo vulgar, grosera, descuidada, dominante y fuerte. Nuevamente Elizabeth demostró un gran talento para la actuación, al interpretar a una mujer compleja de 55 años, a pesar de que la actriz solo tenía 33 años en ese momento. Para esto engordó 8 kilos y se puso prótesis. Era un papel que no resaltaba su belleza natural, sino que se centraba únicamente en su talento. Y la película recibió 5 nominaciones al Oscar, entre los que estaba Mejor Actriz y Mejor Actor.
Y en 1967 la actriz recibió su segundo premio Oscar. Esta vez lo recibió mucho más feliz y orgullosa por el trabajo y empeño que puso en este personaje, y probablemente es considerada una de las mejores interpretaciones de la actriz. Poco después, el director Franco Sefirelli decidió que serían perfectos para su nueva producción, la adaptación de una obra de William Shakespeare llamada La mujer indomable. Elizabeth estaba muy nerviosa, ya que a diferencia de varios de sus compañeros, que ya eran actores shakespearianos, ella no tenía nada de experiencia con estas obras, incluido su esposo, que se volvió muy famoso por sus interpretaciones de este gran autor, sobre todo su interpretación de Hamlet. Además, Elizabeth ya había perdido gran parte de su acento británico con los años. Ella sentía que todos se iban a burlar de ella, pero de hecho todos fueron muy amables y le aplaudían su gran trabajo, a pesar de que ella no creía que estuviera haciendo algo bueno. Finalmente, la prensa y la crítica amaron su interpretación en la película. Parecía que la pareja era muy talentosa y también era muy buena para seleccionar buenos proyectos. Pero en 1967 se estrenó Dr. Faustus, y este sí fue un gran fracaso, siendo duramente criticado por el público y la prensa. Y después siguieron Los comediantes y La mujer maldita, que nuevamente no fueron tan bien recibidos por el público. Sus películas ya no eran exitosas, y es que ya eran finales de los 60, y para el cine se avecinaban una ola de nuevos directores y cineastas con innovadoras producciones, que de hecho eran más explícitas y violentas, a diferencia de sus películas que no tenían nada innovador. Se estaban enfrentando a películas como la trilogía de Por un puñado de dólares, La jauría humana, El graduado, Dos hombres y un destino, 2001, Una odisea del espacio, entre otras grandes producciones. Ella solo tenía 38 años y estaba empezando a sentir como sus trabajos ya no eran un éxito. Además, las peleas con su esposo empezaron a ser más continuas y fuertes. Terminaban y volvían, y entonces Richard le regalaba las joyas más hermosas. Ellos ya sabían que eran explosivos, sabían que ninguno de los dos era una buena influencia para el otro, y perdían el control durante sus discusiones. Esa extravagante y feliz vida que tenían juntos se empezó a desmoronar. Evidentemente, ambos tenían una gran adicción por gastar mucho dinero, pero él ya llevaba varios años siendo muy dependiente del alcohol, y Elizabeth, a pesar de su precaria salud, lo acompañaba a beber. Además, ella usaba analgésicos para disminuir el dolor en su espalda. Ella recordaba que algunas veces se metían debajo de una mesa para beber en medio de un rodaje. Con menos de 40 años, la actriz veía cómo su vida y la de su marido se autodestruía con la adicción. Ella habría dado lo que fuese para que funcionara ese matrimonio. Incluso le perdonó algunas aventuras extramaritales. También le perdonó que le insultara en frente de las demás personas. Y empezó a caer en un agujero emocional. Y tras protagonizar juntos una película para televisión llamada El divorcio de él, el divorcio de ella, la actriz finalmente se rindió. Y en 1974 consiguió el divorcio del que había sido su marido por más de una década. Aunque bueno, 16 meses después se volvieron a reconciliar. Y se volvieron a casar en una exótica reserva de caza en Sudáfrica. Fue una ceremonia en la que se juraron fidelidad como si fuesen hippies. Pero nuevamente ambos cayeron en sus adicciones. Bebían descontroladamente, ambos tuvieron amantes y finalmente tuvieron su última despedida en 1976, después de 15 años de amor, ira y pasión. Fue una gran historia de amor entre dos artistas excepcionales con muchísimo glamour y autenticidad, dejando para la historia un amor real e icónico. El sexto marido y los problemas de salud. Elizabeth se sentía perdida. Tenía 44 años y por primera vez en su vida afrontaba el futuro sola. Entonces, en 1976, decidió distraerse con un viaje a Washington por la celebración del bicentenario del país. Ahí conoció a un atractivo político llamado John Warner, un estadounidense distinguido, que había sido secretario de Marina, estaba divorciado y buscaba un puesto en el Senado para los republicanos. Además, era casi tan guapo como un actor para ser la pareja de Elizabeth Taylor. Sentía que después de tantos años de melodrama, estar al lado de un caballeroso granjero de 49 años era un buen cambio de ritmo. La actriz se veía a sí misma envejeciendo con un buen hombre en una granja llena de animales, y que se sentaran al frente de la chimenea y leer. La verdad, esta historia me recuerda mucho a la historia de Jane Fonda, que también pasó por varios maridos y uno de ellos fue un político. Esta historia la puedes encontrar en mi canal como la mujer que Hollywood no pudo callar, y que pasó de ser una enemiga del Estado a ser una amada estrella de cine. Siguiendo con Elizabeth. En 1976, solo después de 6 meses, la nueva pareja tuvo su matrimonio, el séptimo de la actriz. Ella estaba feliz por dejar atrás el caos de Hollywood, y ahora se dedicaba a apoyar a su esposo en su campaña al Senado, la que finalmente ganó. Podemos decir que en gran parte fue debido a la relevancia que ella le ayudó a tener, pero los pasillos políticos no la recibieron tan bien.
De hecho, se sabe que su marido se mostró más distante una vez que ganó, y pronto se sintió aislada y sola en la granja de Virginia. Pasaba tiempo con las esposas de otros políticos, pero no sentía que estuviera haciendo nada más. Ya no era feliz, estaba aburrida y empezó a subir de peso. Pasó de ser la mujer más hermosa del mundo a ser el centro de burlas de comediantes. Ella se sentía muy mal, evitó todos los reflejos en su casa durante mucho tiempo. Por esos años, el director de las estrellas le aconsejó usar kaftan, un tipo de túnica amplia, pero ella sentía que no le favorecía, y que cuando se lo quitaba era aún peor. Adicional, su vida personal no era tan feliz. Estaba bastante aburrida de la vida como esposa de un político, por lo que en diciembre, ella y su sexto esposo, John Warner, ponían fin a 5 años de matrimonio. La actriz regresó a Los Ángeles sin dejar de ser noticia constante. En 1981 hizo una aparición estelar en la exitosa serie Hospital General, y ella bromeaba diciendo que su segunda casa eran los hospitales, debido a su precaria salud. Entonces, que le parecía muy buena idea aparecer en una serie situada en un hospital. Aunque fue una pequeña aparición, todos los que la vieron trabajar en ese momento la recuerdan como una mujer con un gran sentido del humor y muy amable, sin nada de actuaciones de diva. Fue como una compañera más. Incluso un compañero recordó cómo un día fueron juntos al embarcadero de Santa Mónica, y ella solo quería jugar en las maquinitas, porque nunca lo había hecho antes. Ella tenía ansias de experimentar una vida normal, ya que desde los 10 años había sido una estrella. A la vez creció un gran rumor sobre un romance con el ídolo de la serie, Anthony Geary, que unos años más tarde aceptó que tuvieron una aventura. Ese mismo año, la actriz tuvo su debut en Broadway, con la obra The Little Foxes, y con esta fue nominada por primera vez como mejor actriz a los premios Tony. En 1983 sorprendió a todos al actuar nuevamente junto a Richard Burton en la comedia clásica Vidas Privadas, aunque Richard, de 58 años, apareció demacrado y débil, mientras que la actriz volvió a recurrir al alcohol y a los medicamentos. Las críticas fueron brutales. Nuevamente estuvo al borde de una crisis emocional y física. Ella estaba exhausta debido a los problemas de salud y adicciones. Y es que la actriz bebía casi a diario desde que era muy joven, y era adicta a la medicina recetada, por lo que con mucho amor, su familia y sus más cercanos hicieron una lista de algunos momentos que la actriz los humilló o avergonzó, y todo debido a sus adicciones. Y la impulsaron a entrar a rehabilitación para tomar el control de su vida y sobrevivir. En ese momento, ella se dio cuenta de que el resultado final podría ser la muerte, y tenía que hacer algo drástico para salir de eso, por lo que aceptó el tratamiento en Betty Ford. En diciembre de 1983, la estrella de 51 años ingresó a la clínica. Elizabeth fue la primera celebridad en este lugar, aunque al principio omitía información porque se sentía como dando entrevistas, pero con el tiempo se sintió segura y protegida por todos en la clínica, y logró abrirse realmente con ellos. Aquí aprendió a hacer muchas cosas por sí misma por primera vez en su vida, como tender la cama, compartir habitación, botar la basura, limpiar su espacio y esperar turno para ir al baño. Pero lo importante fue que luchó contra sus adicciones. La actriz había tomado pastillas para dormir todas las noches durante 35 años. A veces tomaba 2 o 3 pastillas con alcohol antes de salir. Y como ya dijimos, toma alcohol casi a diario desde adolescente. Y desde su primer matrimonio empezó a fumar constantemente por el estrés. Cuando salió de la rehabilitación, ella estaba muy orgullosa y esperaba que otras mujeres pensaran que, si ella pudo hacerlo, entonces ellas también. Logró estar sobria por mucho tiempo y empezó a examinar su vida. Se acercó más a sus hijos, nietos, familia y amigos. Ella sabía que lo habían hecho con amor y preocupación. Pero poco después se puso a prueba la reciente adquirida sobriedad, cuando se enteró que había muerto Richard Burton de una hemorragia masiva. A pesar de que no estaban juntos, ambos sabían que su amor fue muy real e intenso. De hecho, el actor le confesó a su hermano 2 meses antes que todavía seguía amando a Elizabeth y que algún día se volverían a casar. Fue un duro golpe para la actriz, y aún más cuando la viuda del actor le prohibió asistir al entierro, aunque ella y sus más cercanos hicieron todo lo posible para intentar convencerla. Les pareció muy injusto que no pudiera darle sepultura ni un último adiós. Semanas después, ella viajó para visitar su tumba en una visita privada, pero los reporteros llegaron y no le permitieron tener un momento tranquilo, por lo que se rindió y se fue. Y es que la prensa no la dejaba en paz. También seguían criticando su peso, aunque ella siempre aceptó que no le gustaba sentir hambre, amaba comer. Recuerda como una vez con un amigo bebieron hasta las 2 de la madrugada, y cuando sintieron hambre se fueron a comer hamburguesas. Incluso tenía tanta hambre que ella se bajó del auto para pedir su comida. Y los que estaban presentes no podían creer que la actriz estaba en su glamurosa pijama con un lujoso abrigo pidiendo una hamburguesa. Sin embargo, ella decidió entrar en una dieta que le permitiera comer rico y que le hiciera sentirse bien sin dejar de comer. Y unos años más tarde lanzó su libro Elizabeth Takes Off,
en el que compartió los secretos de cómo bajó de peso, siendo una de las primeras artistas en lanzar un libro para adelgazar. Ya había recuperado su clásica belleza. Y en 1987 entró en un nuevo negocio. Fue la primera actriz en crear su propio perfume. Con 55 años, creó un delicioso perfume que hacía alusión a sus lujos, diversión, glamour y colección de joyas. Todo lo que evoca el nombre Elizabeth Taylor. Y la actriz siguió lanzando más perfumes que fueron un total éxito. Incluso siguen teniendo muy buenas ventas hasta el día de hoy. La lucha contra el SIDA. La noticia más devastadora había pasado 2 años antes, cuando su amigo de toda la vida, Rock Hudson, con solo 59 años, se murió de una misteriosa enfermedad llamada SIDA. La actriz estaba furiosa, sus amigos más cercanos y queridos eran homosexuales, y la sociedad no hacía mucho para detener esta horrible enfermedad que estaba matando a miles de personas en el mundo. Y es que muchas personas la consideraban como un castigo divino a la comunidad gay. Tristemente, Rock falleció en octubre de 1985. Días antes de morir, Elizabeth lo visitó, pero él no logró reconocer quién era ella ni dónde estaba. Ni siquiera entendía por qué le preguntaban si le dolía algo. Elizabeth estaba determinada a hacer algo para combatir la indiferencia, ignorancia y dolor que causaba esta enfermedad. Además, ella pensaba que Hollywood no sería lo que es si no fuera por los homosexuales, por lo que se puso a trabajar fuertemente. Ella sentía que había una razón para tener su fama, y la iba a utilizar para algo bueno. La actriz viajó a Bangkok y visitó algunos hospitales. Aunque lo intentó hacer de forma silenciosa, alguien logró tomar una foto desde la ventana mientras ella saludaba de mano a un paciente. Esto la enojó mucho porque quería proteger la identidad de las personas que visitaba, pero también logró cambiar el pensamiento de algunas personas, ya que el ícono de cine estaba saludando de mano a un hombre con SIDA. Para ese entonces, muchos creían que se podían contagiar con solo el contacto. Ese mismo año fundó ANFAR, la Fundación Americana de Investigación contra el SIDA, y realizó varios eventos de recaudación de fondos, recaudando más de 64 millones de dólares. Incluso después de la muerte de su amigo, la actriz organizó una gala en su honor, y en la que recaudó más de $1 millón. También viajó a Roma, donde las señoritas de la sociedad romana no paseaban con sus perros cerca del hospital, porque pensaban que el SIDA se transmitía por el aire, y temían que ellas o sus perros se infectaran. Fue en Roma que la actriz le preguntó a los pacientes directamente si podía hacer algo por ellos. Entonces uno de ellos les dijo que hacer que alguien les dé un abrazo, algo que quebró a la actriz, y ella misma decidió darles un beso, demostrándoles aún más su compasión. La actriz también creó la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, que hasta el día de hoy continúa funcionando, y cada dólar recaudado se ha destinado a proporcionar servicios a los pacientes de SIDA y ofrecer programas de prevención al público. Luego viajó a Washington y usó su poder mediático para presionar a la presidencia a que tomara cartas en el asunto. Incluso se sabe que Reagan estaba un poco fastidiado de la presencia de la actriz, pero ella seguía llamando su atención para que los fondos crecieran para combatir la epidemia del VIH, hasta que finalmente el presidente habló públicamente del tema y creó una comisión dedicada a buscar una solución, un gran logro que ayudó a millones de personas, tanto pacientes como familiares, a encontrar una respuesta para combatir esta enfermedad. La actriz seguía siendo un ícono, seguía siendo el centro de noticias, especulaciones y admiración, y una de las noticias más fuertes durante los años 80 fue su entrañable amistad que tenía con el rey del pop, Michael Jackson. Su amistad fue muy bonita, ambos se apoyaban incondicionalmente, se admiraban y entendían su pasado y presente. Y es que ambos tuvieron infancias muy difíciles, y habían llegado a ser el centro de atención de todo el mundo, tanto por lo bueno como por lo malo. Ella fue una de las estrellas que lo defendió frente a las especulaciones de abuso a menores de edad, y él apoyó en su trabajo contra el VIH, aunque algunas veces se especuló una relación romántica entre ambos. Pero ellos siempre enfatizaron en que eran grandes amigos y que se veían como hermanos. Rehabilitación y su último matrimonio. Finalizando la década de los 80, la salud de la actriz no estaba bien. A los 56 años volvió a depender de los medicamentos recetados para aliviar el insoportable dolor de espalda, por lo que ingresó nuevamente a la clínica Betty Ford. En este nuevo ingreso conoció a Larry Fortensky, un obrero de la construcción de 35 años que estaba en la clínica para dejar el alcohol. Él ya había estado casado 2 veces, y aunque era un hombre guapo, no tenían nada en común. La familia de la actriz no estaba de acuerdo con la relación, y Larry se sentía abrumado con la tensión que tenía, y con las diferencias que había en la vida entre las familias de ambos. Pero la pareja se casó en 1991. Esta sería la 8ª y última ceremonia de boda de la actriz. La ceremonia se celebró en el rancho de su amigo Michael Jackson, y fue un auténtico circo mediático.
Y es que, a pesar de que era privada, no se lograba escuchar nada por culpa de los helicópteros que sobrevolaban la zona. Y después un hombre cayó en paracaídas aterrizando en medio de la ceremonia. Fue una pesadilla para la actriz, pero finalmente fue una boda preciosa. Y ella vendió la exclusiva por mucho dinero, el cual donó a la Fundación contra el SIDA. Además se sabe que le regaló un elefante a su amigo Michael Jackson por permitir hacer la ceremonia en su rancho. Pero, al poco tiempo de la ceremonia, la pareja no iba por buen camino. Ella no soportaba estar cerca de Larry, y llegó a sentir que él tenía una actitud de matón, por lo que le pedía que hiciera algunos trabajos para sus vecinos, algunos como Ronald Reagan y Nancy, y así no estar cerca de él todo el tiempo. Por lo que poca sorpresa causó en 1996, cuando reportó su octava separación tras 5 años de matrimonio. En este punto Elizabeth ya había reflexionado bastante sobre la muerte, la salud, dolencias, adicciones y los matrimonios rotos, por lo que le sorprendió que sobreviviera a todo eso. Pero con 64 años sentía que ese era un nuevo comienzo para ella. Era el primer periodo largo en su vida siendo soltera. Ya no le asustaba estar sola, ni ser ella misma. Le emocionaba la vida, aprender a hacer lo que quisiera, sin tener ninguna obligación con nadie, solo con ella misma. Aunque sí se conocieron algunos romances con hombres de perfil alto, como George Hamilton y el multimillonario Malcolm Forbes, pero ninguna llegó más lejos. También seguía teniendo algunas apariciones en películas y televisión, como en Los Picapiedra, interpretando a la maliciosa suegra de Pedro Picapiedra, o en Dulce Pájaro de Juventud, Capitán Planeta, Murphy Brown, La Niñera y Los Simpson. Aunque en el 2001 protagonizó Esas Chicas Fabulosas, la que fue escrita por Carrie Fisher, la hija de su ex esposo Eddie con Debbie, a quien interpretaba a un agente de actores, y compartió pantalla con John Collis, Shirley MacLaine y la mismísima Debbie Reynolds. Ella sabía que todo el mundo estaba interesado en cómo resultaría la convivencia de ambas estrellas. Incluso sus personajes también tenían un antiguo problema debido a un hombre. Pero en la vida real, ambas actrices lograron hablar del pasado y sus sentimientos, por lo que dejaron a ese hombre en el pasado y en el olvido. Aunque parecía que la actriz volvía a brillar, en realidad su salud siempre fue muy débil. Era muy propensa a accidentes y fracturas, y a los 62 años tuvo que someterse a una operación de trasplante de cadera. Adicional, en 1997 sufrió unas migrañas muy dolorosas, y a raíz de esto se le detectó un tumor cerebral. Un momento aterrador para Elizabeth. Debían operarla urgentemente. Sus amigos la acompañaban y observaban mientras los médicos afeitaban su hermoso cabello para extirparle el tumor de 5 centímetros. Para su alivio era un tumor benigno, pero su recuperación fue lenta y dolorosa. Y todo empeoró cuando se enteró que su amigo de toda la vida, Roddy McDowall, con quien comenzó su carrera de actuación, perdió la batalla contra el cáncer de páncreas. En el 2000, la actriz fue nombrada Dama del Imperio Británico a los 68 años, un honor concedido por la reina Elizabeth. La actriz lo definió como el día más emocionante de su vida. Por eso sacó fuerzas de donde no tenía y a pesar de que estaba prácticamente paralizada, se paró de la silla de ruedas y caminó sola hasta la reina, demostrando su gran fuerza y elegancia. Siguió trabajando en el negocio de los perfumes y dirigió el exitoso lanzamiento de la fragancia Para Siempre Elizabeth en 2002. Y para su secuela, Gardenia. Inspired by love. Forever Elizabeth. También publicó el libro Mi historia de amor con las joyas. Sus memorias más personales hasta la fecha girando en torno a las joyas, desde la primera que compró como regalo para su madre hasta las famosas joyas que le regaló Richard Burton. El libro fue un éxito y todos los beneficios se fueron a la Fundación contra el SIDA. Pero en el 2003, 61 años después de cautivar al público por primera vez como actriz infantil, Elizabeth Taylor anunció su retirada de la interpretación. Confesó que los últimos años habían sido un reto debido a los problemas de salud, ya que adicional a todo lo anterior, también le diagnosticaron un fallo cardíaco, seguía sufriendo fuertes dolores de espalda, tenía osteoporosis y le falló una válvula del corazón. Aunque a pesar de que sus múltiples dolencias limitaron su carrera y su movilidad, su espíritu permaneció intacto y siguió siendo una gran portavoz para la investigación del SIDA. Pero en el 2009 tuvo otra gran pérdida, cuando su gran amigo Michael Jackson murió inesperadamente, lo que conmocionó al mundo entero. Ella fue de las pocas celebridades que no acudió al funeral televisado, ya que decía que no quería ser parte de algo tan público para alguien que consideraba su hermano. Elizabeth se preguntaba por qué se morían los buenos y ella seguía viva. Tenía miedo de vivir demasiado, como su madre que falleció con 99 años, y la actriz no quería eso.
Aunque ella no reflejaba la edad que tenía, de verdad estaba muy cansada después de toda una vida llena de aventuras, dolores, sufrimientos y alegrías. Y el 25 de marzo del 2011, la actriz de 79 años tuvo un ataque al corazón. Murió rodeada de su familia y muy agradecida por la increíble vida que tuvo. Además, un detalle muy curioso es que el día del funeral el cuerpo llegó tarde, tal como ella lo pidió, porque así de tarde llegaba a los sets de grabación. El ícono de los ojos violeta. De Elizabeth hay muchas películas, documentales, historias e información. Su vida fue fascinante en todo sentido. Uno de los últimos documentales lanzados se llama Elizabeth Taylor, Las cintas perdidas. En estas, Elizabeth se abre mucho más sobre sus sentimientos y de su perspectiva personal. Ahí confiesa que no le agradaba ser considerada un sex symbol. Le parecía que era una forma muy básica de catalogar todo lo que era ella. También habló de cómo sabía que su imagen para el mundo podía ser la de una mujer ilícita e inmoral, pero que en realidad ella no lo era, y que sabía que había cometido errores, pero que ya había pagado por ellos, aunque parecía que no iba a ser capaz de pagar esa deuda con la sociedad. Y sentía que si se excusaba con el mundo, podía perderse a sí misma, porque la gente ya tenía una imagen muy marcada de ella, y difícilmente ella la cambiaría, y por eso mismo nunca se excusó públicamente. Sobre sus hermosos ojos también habló. Ella era reconocida como la mujer de los ojos violeta, y aunque ha generado muchos debates sobre el verdadero color de sus ojos, ella misma aclaró en esta entrevista que esa idea provino de un periodista romántico que pudo exagerar un poco el color. De hecho, sus ojos eran de un precioso color azul lavanda que parecía cambiar de tonalidad con la luz y el ánimo. Finalizó diciendo que no le gustaba la fama, porque no le gustaba la sensación de pertenecerle al público, y por eso creó un personaje que presentaba al público y protegía mucho lo que era con sus más cercanos. Decía algo así como: la Elizabeth que ven es de celofán, y la que es en privado es de carne y hueso. La actriz participó en más de 50 películas, desde su ingenuidad en los primeros papeles, pasando por la mujer fatal en Cleopatra, hasta el feroz combate de pareja en Quien le teme a Virginia Woolf. Y casi todo en su vida era público, aunque las pocas cosas que guardó como un tesoro fue su maternidad. Siempre fue muy reservada, y así crió a sus 4 hijos, generosos como ella misma. Y es que aunque su belleza marcó un estándar perdurable de glamour y seguridad, Elizabeth fue más que eso. Era amable, empática, leal, compasiva, divertida, inteligente, articulada y decidida a controlar su propia carrera. Ella estaba enamorada del amor. Incluso una vez le confesó a una amiga que a ella le gustaba ser una novia de bodas. Y claramente todo el mundo lo notó, pero aseguró que los 3 grandes amores de su vida habían sido Mike Todd, Richard Burton y las joyas. Y hablando de sus joyas, en diciembre de 2011, la casa de subastas Christie's organizó una subasta de las piezas de arte de alta costura y joyería de Elizabeth. Y es que ella tenía toda una colección, comenzando porque por contrato los directores debían regalarle una joya por película que rodara. Por cada compromiso que tuvo recibió un anillo, y después recibía otro durante la boda, aunque Mike Todd le dio una hermosa diadema. Y además todas esas joyas que recibió constantemente durante sus matrimonios, lo que dio como resultado una recaudación de $150 millones para sus beneficiarios. Desde sus comienzos, a los 9 años, hasta su último día, Elizabeth Taylor fue un ícono. Se enfrentó a la presión familiar, la rebeldía, la violencia en su propio hogar, la maternidad, un amor icónico, felicidad infinita, lujos extravagantes, una tragedia que casi la acaba, estar al borde de la muerte, sobrevivir, tener grandes éxitos, controversias inolvidables, el odio del mundo, otro amor icónico, el acoso de la prensa, la admiración del público, las adicciones, el miedo, dolor, problemas de salud y muchos sentimientos y situaciones más. Y todo esto bajo la mirada de millones de personas. Pero a pesar de todo, podemos decir que Elizabeth Taylor luchó por ser feliz, aunque a veces no lo hizo en las mejores condiciones. Por eso fue una artista tan amada y odiada a la vez. Admirada, envidiada y repudiada. Generaba muchos sentimientos en el público, pero ella no buscaba cambiar al mundo, solo quería vivir a su manera. Por eso fue considerada como la realeza americana y la reina de los tabloides, un ícono que siempre vivirá en la historia del cine y del arte. ¿Sabías toda esta historia de la icónica actriz? ¿Cuál es tu película o momento favorito de esta increíble mujer? Sígueme para más historias sobre lo mejor del arte.